Buen día, mi nombre es Luis Carlos Osorio. Este grupo les va a hablar sobre la estrategia de cooperación y para qué es importante esa estrategia de cooperación en una empresa o en una compañía. Entonces comenzamos con que la estrategia de cooperación, primero comenzamos con el término de estrategia. Las estrategias son importantes, uno pues para lograr el crecimiento y el desarrollo de las metas y objetivos que tiene la compañía. Esto pues con el fin de poder incrementar la economía y también su reconocimiento. Las estrategias se constituyen en un aspecto muy importante de las decisiones que deben tomar las personas. En este caso, en el cargo que tiene la gestión en la organización, en los recursos que tienen y pues que deben ser utilizados de forma óptima y para cumplir pues con las políticas o con sus metas trazadas. Como tal, ya la estrategia de cooperación consiste en que dos empresas o más se trabajan juntas para lograr un objetivo común. ¿Esto para qué? Esta cooperación es una estrategia más que usan las empresas para poder crear un valor agregado para los clientes y un valor superior al costo. Entonces, este dicho valor proporciona pues una posición favorable para poder tener frente a la competencia. De esta estrategia de cooperación se desprenden las alianzas estratégicas pues como principal y tipo de estrategia de cooperación. Entonces, esas alianzas estratégicas es como una estrategia en el que consisten en que dos empresas pues combinan parte de sus recursos, ¿sí? Y sus capacidades para poder crear esa ventaja competitiva que tiene la empresa frente a sus competidores. Estos vínculos que hace la empresa pues implican cierto grado de intercambio, implican pues esto implica pues con el fin de desarrollar y pues distribuir sus bienes para poder crear esa ventaja competitiva. Hay tres tipos de alianzas estratégicas. Esos tres tipos de alianzas estratégicas son la empresa conjunta o joint venture, la alianza estratégica con aportación de capital social y la alianza estratégica sin aporte de capital social. La primera es la empresa conjunta o el joint venture. Este joint venture pues es una alianza estratégica pues con el cual dos empresas crean una empresa independiente. Entonces ya esta alianza estratégica o esta unión hace crear otra empresa independiente pues desde el punto de vista legal. Entonces ya como tal se crea otra empresa independiente y pues con esta con el fin de compartir pues sus recursos y las capacidades para desarrollar una ventaja competitiva hacia la otra. Acá pues en la pantalla vemos un ejemplo en el cual pues se habla de dos empresas que constituyeron una empresa más, pues con el fin, dice con el fin de invertir en fábricas de cemento. Aportan las dos cierto dinero pues obviamente para crear esa empresa y pues se desarrolla una enorme cementera bien administrada. Estas dos empresas conjuntas son muy efectivas para establecer relaciones a largo plazo, transferir conocimiento tácito, pues dado este conocimiento no se puede codificar, digamos que todo esto se basa en medio de experiencias con las cuales ocurren cuando las personas trabajan unidas en una empresa conjunta. Entonces digamos que estas dos empresas crean otra empresa totalmente independiente para crear una ventaja competitiva en ambas, dando pues una relación gana-gana. La siguiente es la alianza estratégica con aportación de capital social. Esta alianza estratégica pues consiste en que dos empresas poseen distintos porcentajes de la empresa y pues que se constituyen combinando parte de sus recursos para crear esas capacidades y esas ventajas competitivas. Entonces pues en esta se necesita obviamente un aporte social, un aporte de capital social para poder crear esas ventajas competitivas y en este caso pues ambas o las dos empresas pues hacen ese aporte pues, a capital social. Acá vemos otro ejemplo pues que se realizó un aporte social del 25% con el cual se convirtió pues en el primer banco extranjero que poseerá el 20% de un banco de la República del Popular de China. La siguiente alianza estratégica es sin aportación de capital social, entonces a diferencia de la anterior, en esta no consiste pues en que las dos empresas establecen una relación para compartir parte de sus recursos, pero pues obviamente no se hace un aporte al capital social. Las razones pues de las empresas de poder formar estas alianzas estratégicas es
reducir la competencia con estas ventajas competitivas hacen que la competencia se reduzca muchísimo más, mejorar sus capacidades para competir, tener acceso a sus recursos o a los recursos que son debidos, aprovechar las oportunidades y adquirir flexibilidad estratégica. Las alianzas estratégicas complementarias son alianzas de negocios formadas con el fin de que las empresas compartan parte de sus recursos y capacidades. Entonces, estas son otras partes de alianzas estratégicas en donde ambas empresas se complementan, ¿sí? Para poder desarrollar esas. Entonces, vemos que en todas estas alianzas estratégicas o como tal en la estrategia de cooperación, vemos que todas estas alianzas estratégicas se hallan con un bien común entre las dos empresas para poder desarrollar como tal esas ventajas competitivas. Estos dos tipos de alianzas estratégicas son las verticales y las horizontales, que son las que vamos a ver a continuación. La alianza estratégica complementaria vertical es cuando las empresas comparten sus recursos y capacidades, pero éstas se encuentran en distintas etapas de cadena de valor, a diferencia de las complementarias horizontales, que son aquellas pues que comparten la misma cadena de valor. Entonces, pues estas son como las dos diferencias de esas alianzas estratégicas, las cuales son las complementarias. Y pues ya pasamos a la estrategia para responder a la competencia. En la competencia, pues los rivales imitan a las acciones competitivas de sus contrapartes para poder atacarlos. Con esto, pues se responde, o normalmente las empresas responden, pues a tales acciones que emprenden para poder competir contra ellos. Entonces, para esto se usan también las alianzas estratégicas para poder responder estos ataques a los competidores y pues en muchas ocasiones puede ser difícil revertir y puede ser muy costoso operar esas alianzas estratégicas. Entonces, aliarse con otra empresa o crear esas alianzas con otras empresas es muy importante pues para revertir ese costo, para que ese costo sea muy mínimo y para que las acciones estratégicas sean mucho más eficientes para poder operar las tácticas. Buen día, mi nombre es Catalina Vélez y continúo con el tema de las estrategias. Continuando, seguimos con la de reducir la incertidumbre. Las empresas normalmente utilizan esto en mercados de ciclo rápido para protegerse en contra de unos riesgos que se pueden generar en un mercado pronto desconocido para ellos. Buscan con esto, cuando se inmersen en nuevos mercados, con sus productos, tener una mínima seguridad y poder confiar en medio de esa incertidumbre ese proceso de mercado. Dentro de las estrategias para reducir está la competencia, de reducir competencia. Este es en medio de estrategias de inclusión en los procesos de mercado. Se encuentran dos en especial, la explícita y la tácita. Estas son para reducir ese nivel de competencia que se generan en sectores de un mismo producto o mercado. Entonces, a continuación les voy a explicar estas dos tipos. Hablamos de la colusión explícita, cuando las empresas directamente negocian un producto, se ponen de acuerdo con sus clientes en cuanto al volumen de producción y el costo de esto. Entonces, un beneficio que buscan las empresas con esto es reducir ese nivel de competencia que hay, asegurando su cliente y su proceso. Entonces, esta es mostrar esa solución explícita. En la tácita, a diferencia de la explícita, ellos no generan como tal ese convenio al inicio del proceso, no lo hacen en forma directa a sus decisiones, sino que observan primero cómo reaccionar de las otras competencias, miran las respuestas para coordinar las decisiones. Entonces, el volumen como tal del producto no se mide en cuanto a costo ni a cantidad, sino más como a cuánto pueden reducir esos costos cuando van a hacer ese negocio con las otras personas. Hay otras estrategias que se llaman corporativas de cooperación. Estas, en términos de productos, ofrecen varios tipos
para diversificarse en el mercado y sus operaciones. Hablamos de tres en especial, que son las alianzas para diversificación, alianzas cinéticas y el franquiciamiento. Para las alianzas estratégicas de diversificación, ellos utilizan para compartir parte de sus recursos y capacidades para la diversificación de ese producto en otras zonas del mercado. En la cinética, ellos comparten también pues, sus recursos y capacidades, pero inmersan en otras economías que son de su alcance para poder ampliar su mercado. En el franquiciamiento, ellos controlan, digamos, su sector, su razón social por medio de otros socios que abren apertura por medio como de puntos para que ellos puedan dar a conocer su producto y también se generan más relaciones en cuanto a ese proceso de economía. Buen día, mi nombre es Daniela Vivas y continuando con el tema, les voy a hablar sobre estrategia internacional de cooperación. Estas estrategias son de carácter internacional, donde trata que varias empresas que tienen diferentes oficinas matrices en otros países combinan parte de sus recursos y sus competencias para poder crear su ventaja competitiva, la cual actuará como un diferenciador. Existen tres razones por las cuales han aumentado las alianzas. La primera es que las empresas multinacionales tienen mejor desempeño que solo las nacionales. Un ejemplo claro es el de Nike, que ha utilizado su competencia central de marketing para utilizar personajes famosos, en este caso futbolistas, por ejemplo Cristiano Ronaldo, Neymar y Ronaldinho, que digamos hacen una buena publicidad y es a nivel internacional. La segunda son las escasas oportunidades para el crecimiento nacional y las políticas económicas de otros gobiernos. En este caso, ya va, digamos, más orientado hacia los gobiernos y sus políticas. Por ejemplo, tenemos un caso claro acá en Colombia, en donde pues hay mucha inversión extranjera. Entonces, esa es una ventaja para las estrategias de cooperación. El tercero es que las empresas también utilizan las alianzas interfronterizas como ayuda para su confrontación, con el fin de mejorar su ventaja y aprovechar, digamos, las oportunidades que ofrece la economía global. Otro tipo de estrategias que vemos acá son las de cooperación en red, en donde existe un convenio entre varias empresas con el fin de formar múltiples asociaciones para lograr diferentes objetivos compartidos. Una ventaja de esto es que las empresas que forman parte de estas redes obtienen más información de muchas fuentes. También puede utilizar esos conjuntos de conocimientos para reducir y mejorar sus innovaciones, y esas suelen ser más innovadoras. En las redes de alianzas, el acceso a múltiples colaboraciones quiere decir, digamos, las empresas que se colaboran mutuamente para mejorar su ventaja competitiva, más los recursos que incorporan, dan como resultado la ventaja competitiva en sí. Y pues esa es la red de alianzas. Existen dos tipos de redes de alianzas. El primero, red de alianzas estables, y el otro, red de alianzas dinámicas.